Mi nombre es Elena Morales y tengo 29 años. Hace 3 años, cuando mi padre falleció, me dejó algo de lo que casi todos en mi familia se rieron durante el funeral, una casa de campo de piedra en ruinas situada en 11 acres abandonados, a casi 2 horas de Madrid. El lugar no había sido tocado en más de una década. Mi hermano menor, Javier, se quedó con lo que todos llamaban la verdadera herencia, un apartamento de lujo completamente amueblado en Madrid, con garaje privado y una vista impresionante al río. Mi madre se aseguró de que nadie pasara por alto la diferencia cuando el abogado leyó el testamento. Sostuvo la mano de Javier todo el tiempo y apenas me miró. Tu padre siempre decía que Javier era el que llegaría lejos, me dijo después, sin ni siquiera intentar suavizar el golpe. La casa es solo algo para que tengas. No es gran cosa, pero es tuya. Todavía recuerdo estar de pie en esa oficina del abogado, aferrándome a una carpeta llena de escrituras de una casa con parte del tejado hundido y moho trepando por las paredes de la cocina, mientras mi hermano hacía girar con despreocupación las llaves de un apartamento de 1.800.000 euros que nunca había levantado un dedo para merecer. No lloré delante de ellos, de ninguna manera. Guardé cada lágrima para el camino de regreso a casa, apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos como fantasmas. Durante tanto tiempo como puedo recordar, mi madre tenía una frase favorita cada vez que comparaban a Javier y a mí. Asterisco, él tiene visión. Tú solo trabajas duro. Asterisco, siempre lo decía como si trabajar duro fuera de alguna manera de segunda categoría, como si fuera lo que la gente aceptaba cuando no era lo suficientemente talentosa para soñar más grande. Después de escucharlo año tras año, empecé a creerle un poco. Pero estando sola dentro de esa casa de campo destrozada, con el polvo flotando desde las vigas expuestas del techo y el silencio resonando a través de habitaciones vacías, algo profundo dentro de mí se despertó, algo que pensé que había muerto años atrás. Así que tomé una decisión. No la iba a vender. No me iba a alejar. En cambio, vacié casi cada dólar que había logrado ahorrar, firmé papeles de préstamo para los que apenas calificaba, y empecé a reconstruir el lugar tabla por tabla, clavo por clavo, y habitación por habitación. Ese primer invierno fue brutal. No había calefacción funcionando, así que dormí dentro de un saco de dormir todas las noches. Después de agotar turnos de 12 horas en el trabajo, llegaba a casa exhausta y pasaba horas viendo vídeos de YouTube a las 11 de la noche enseñándome a mí misma cómo reparar un tejado que goteaba. Negocié con contratistas que automáticamente asumían que no tenía ni idea de lo que estaba hablando solo porque era una mujer de pie sola en una obra de construcción usando un casco que nunca parecía quedar bien del todo. Hubo muchas noches en las que me sentaba sola en mi coche al final del camino de entrada mirando la casa y preguntándome si había perdido completamente la cabeza. ¿En serio? ¿Realmente estaba invirtiendo cada onza de mis ahorros, cada bit de mi energía en un lugar que mi propia familia consideraba sin valor? Aún así, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Las paredes finalmente se mantenían rectas. El tejado dejó de gotear cada vez que llovía. El viejo granero que se derrumbaba se transformó lentamente en una casa de huéspedes luminosa y acogedora llena de luz natural. Entonces otra idea volvió a mí, una que había leído años atrás en una revista y nunca olvidé. Lavanda. Decidí convertir los acres circundantes en una granja de lavanda en funcionamiento. Al principio, sonaba loco. Diablos, tal vez lo era. Pero a veces las ideas más locas terminan convirtiéndose en las mejores. El segundo año trajo las primeras señales reales de que todas esas noches sin dormir y sacrificios interminables finalmente estaban dando frutos. Los turistas empezaron a hacer el viaje desde la ciudad solo para pasear por los campos de lavanda. Se detenían en el pequeño puesto de madera que había construido junto a la puerta principal, comprando ramos secos, productos hechos a mano, y tomando fotos que de alguna manera encontraban su camino por todas las redes sociales. Para el tercer año, tenía una lista de espera para las estancias de fin de semana en la casa de huéspedes, un pequeño equipo de 4 empleados, y por primera vez en mi vida, un negocio que era completamente mío. Cuando mi madre finalmente apareció para verlo, no la había invitado. Se había enterado de la granja por uno de mis primos que había pasado un fin de semana allí para una pequeña escapada. Se quedó de pie en la puerta de la casa principal,
con la boca ligeramente abierta mientras miraba a su alrededor las vigas de madera restauradas, las paredes recién pintadas, y los campos interminables que se extendían bajo el sol de la tarde en tonos de oro y púrpura. Observé cómo algo cambiaba detrás de sus ojos. No era orgullo, ni de cerca. Parecía más bien cálculo. Nunca me felicitó. No preguntó cómo había logrado sacar adelante nada de eso. En cambio, recorrió la propiedad en completo silencio, pasando las yemas de los dedos por las encimeras que yo misma había instalado antes de finalmente girarse hacia mí con una expresión que reconocí al instante. Había visto esa misma mirada toda mi infancia. Era la que ponía cada vez que Javier quería algo. «Tiene 72 horas para devolvernos este lugar», dijo con tono plano, como si estuviera leyendo una lista de la compra en lugar de intentar borrar 3 años de mi vida. «El apartamento de Javier ya no está funcionando. Necesita algo estable. Tu padre habría querido que la tierra terminara con él eventualmente de todos modos. Has hecho un buen trabajo arreglándolo, te lo concedo, pero nunca se suponía realmente que se quedara tuyo a largo plazo». Me quedé allí en mi propia cocina, dentro del hogar en el que había volcado mi corazón, el lugar que casi me destruye a mí misma intentando salvar, y no dije una sola palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya sabía exactamente lo que venía después. Honestamente, quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. 2 días después, escuché la grava crujir bajo un juego de neumáticos. Miré por la ventana del frente. La camioneta de Javier entró en el camino de entrada. La caja estaba apilada con cajas de mudanza, como si el tipo ya se hubiera figurado que se mudaba. Bajó usando esa misma sonrisa confiada y con derecho que había visto toda mi vida y empezó a caminar hacia la casa como si ya fuera dueño de cada centímetro. Entonces levantó la vista. Contempló la casa de campo bellamente restaurada, los campos de lavanda prosperando, los huéspedes relajándose en el porche con vasos de té helado, el letrero del negocio cerca de la entrada, un hombre que había construido silenciosamente un seguimiento leal en línea. Su sonrisa desapareció. Su cara se oscureció. Y por primera vez en su vida, mi hermano se dio cuenta de que me había subestimado completamente. Javier se detuvo en seco al borde del camino de entrada, una mano todavía agarrando la puerta de la camioneta, mirando todo lo que nunca esperó ver. Se había imaginado una vieja casa de campo en ruinas que podía tomar y renovar para dinero rápido, un lugar que lo sacaría de apuros después de meses de atrasarse en los pagos de ese elegante apartamento de Madrid. Ya se había gastado la mayor parte de sus ahorros intentando mantener el estilo de vida que realmente no podía permitirse. En cambio, se encontró de pie frente a un negocio próspero, huéspedes que pagaban disfrutando de su estancia, un puesto de la granja atrayendo tráfico constante de fin de semana, y una mujer de pie en el porche que no se parecía en nada a la hermana que recordaba, la que solía encogerse silenciosamente en sí misma durante las cenas familiares. Javier se quedó congelado al borde del camino de entrada, una mano todavía agarrando la puerta de la camioneta, mirando todo lo que nunca imaginó que vería. Había esperado una casa de campo en ruinas que podía caer de golpe, tomar y renovar para una ganancia rápida, algo que lo rescataría después de meses de atrasarse en los pagos de ese apartamento de Madrid. Ya se había gastado la mayor parte de sus ahorros intentando mantener un estilo de vida que realmente no podía permitirse. En cambio, estaba mirando un negocio próspero. Huéspedes que pagaban deambulaban por la propiedad. El puesto de la granja estaba atrayendo tráfico constante de fin de semana. La lavanda se extendía por los campos en filas ordenadas, y la mujer de pie en el porche no se parecía en nada a la hermana que recordaba encogiéndose en sí misma durante las cenas familiares. Elena, llamó, forzando una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Vaya, esto es increíble. Mamá me dijo que este lugar todavía se estaba cayendo a pedazos. Lo estaba, respondí con calma mientras bajaba los escalones del porche para encontrarme con él a mitad de camino. Hace 3 años. Así que supongo que estás aquí por el plazo de 72 horas de mamá. Se movió incómodo, mirando hacia los huéspedes que se relajaban en el porche, luego hacia las filas perfectamente mantenidas de lavanda que se mecían con la brisa. Sus ojos se posaron en la casa de huéspedes con su capa fresca de pintura y las jardineras bajo cada ventana. Podía prácticamente ver los engranajes girando en su cabeza.
Estaba haciendo las cuentas, intentando averiguar cómo la broma de la que se había reído se había convertido en algo que traía dinero real. Mira,